¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les Buenos días, va? Lisa. Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de seguirse cuidando. Recuerden que la pandemia no ha terminado, así que si no estamos vacunados, por favor, ir o acudir directamente al centro de salud a vacunarnos, ¿no? Recordemos que la salud es lo más importante, por favor. Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de la población por edades, ¿no? Que básicamente pues tenemos la manera de determinar en qué países existen más personas jóvenes o en qué países o en qué continente básicamente existen personas de la tercera edad, ¿no? Muy bien, no se olviden por favor de registrar la asistencia, ¿sí? Muy bien, en este momento por favor les voy a compartir pantalla, ¿sí? Y empezamos, por favor. Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de la población por edades, nos permite hacer un recuento, ¿no? En los países, en los continentes, básicamente de cuánta población joven, pequeña, adulta, hablamos en este caso de bebés, van directamente dividiéndose por continentes y por poblaciones, ¿no? Muy bien, la población por edades, me ayuda por favor la señorita Karen. La población por edades. Cuando se estudia el volumen de pobladores del mundo, un dato importante es establecer de ellos son niños, jóvenes y adultos. Y está no solo por curiosidad, sino porque ello influye en la vida del trabajo, en la educación y en los servicios de salud. Por ejemplo, en una población con mayoría de jóvenes se debe enfatizar el sistema educativo. Cuando la mayoría son adultos mayores, es preciso dedicar recursos a su cuidado y a las pensiones por vejez. Hace no mucho, en el año 2014, la proporción de la población mundial correspondía a las personas de 25 a 54 años, 40,78%, seguida de los niños y niñas de 0 a 14 años, 25,79%. El grupo de 15 a 24 años correspondía al 16,61%. Los grupos de 55, 64 y de 65 años en adelante tenían algo más del 8% cada uno. Las cifras presentadas de esta manera, sin embargo, puede verse desde otro punto de vista. Por ejemplo, si bien el grupo de las personas de mediana edad, 25 a 54 años, tiene la mayoría, si se considera la proporción por años, el grupo de jóvenes de 15 a 24 años es la más alta. Los jóvenes en el mundo son el sector de edad con más alta presencia de población. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, la población por edades. Si bien es cierto, aquí podemos determinar los niños, los jóvenes, adultos, y que directamente influyen en la sociedad en general, ¿no? Que si bien es cierto, se menciona que si existe la mayoría de jóvenes, se debe enfatizar en el sistema educativo, y cuando la mayoría son adultos mayores, es preciso dedicar recursos a su cuidado y a las pensiones a la vejez, ¿no? Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que en el año 2014 se hizo un estudio en donde básicamente permitió determinar, ¿no? Que las personas entre 25 y 54 años correspondían el 40%, seguida de los niños y niñas de 0 a 14 años, ¿no? Ya, y después tenemos otro grupo que es directamente entre 15 y 24 años, correspondían al 16%, y los grupos de 54 a 64 años correspondía directamente al 8%. Entonces, miren, si nosotros hacemos un recuento, ¿cuál es la población de mayor cantidad? ¿Cuál será la población de mayor cantidad de las cuales acabamos de mencionar? De las Buenos personas de días, 25 profe. a 54 años, Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Hablamos directamente de este porcentaje, ¿no? Si bien es cierto, nosotros establecemos que en la mayoría
en este caso de países del continente en el mundo y de los continentes, perdón, están básicamente del 40%, ¿no? Entre los 25 y 54 años de edad, ¿no? Y si bien es cierto, aquí hace un recuento que la población mayor de 65 años compone lo que es un 8%. Si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que los grupos más altos son de la edad media, de la mediana edad más o menos de 25 a los 54 años y los jóvenes de 15 a 24 años. Entonces, miren, son los dos grupos que básicamente tienen bastante crecimiento en los últimos años, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente por continentes. Por ejemplo, acá, de 0 a 14 años, en el continente americano, directamente existe mayor cantidad. ¿Sí? Ahora, hablamos también un poquito de Europa, ¿sí? Está el 16,4%, mientras que aquí en el continente americano tenemos el 28,8%. Acá, de 15 a 64 años, tenemos un color verdecito, ¿no? Estas son tablas que nos permiten determinar lo que es el crecimiento por continentes, ¿no? Hablamos directamente acá de América, hablamos también de un 68,1 en Europa, hablamos también de África de un 55,1 y también hablamos directamente de Asia, ¿no? 65,3 y de Oceanía también. Entonces, miren, esta, por decir este grupo, entre los 15 y 64 años, es el grupo más extenso en todo el mundo, ¿no? Y de 65 años en adelante podemos hablar de Iberoamérica, hablamos de Europa, un 15,4, África 3,2, Oceanía 10,3, Asia 6,2. Entonces, miren, la población más grande en el tema de otros grupos de 15 y 64 años es la de mayor cantidad, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor. Distribución por continentes. La señorita Vilma Pineda, por favor. Distribución por continentes. La población mundial no está distribuida de manera igual en todos los continentes. Porcentajes que hemos conocido deben complementarse en la distribución poblacional de cada una de ellos. Como puede verse en el mapa de la página anterior, en casi todos los continentes el porcentaje de la población de entre 15 a 64 años fluctúa entre un 65 y un 68% del total. En África el porcentaje es menor, el 55%. En cambio, los grupos de menor y mayor edad difieren mucho. Mientras en Europa, el grupo de 0 a 14 años, los niños, corresponde al 15,6%. En África es el 41,7%. Es decir, que mientras Europa tiene una población infantil escasa, África la tiene en una proporción que casi llega a la mitad. Es un continente muy joven. En los demás continentes el porcentaje va entre el 24 y el 28%. De otro lado, los mismos continentes mencionados tienen también datos extremos en lo que se refiere a los mayores, o sea, personas de 65 y más años. Mientras Europa puede considerarse como un continente de viejos, el 16,1%. África los tiene en un porcentaje muy bajo, 3,2%. Los demás continentes tienen porcentajes que van desde el 6 al 10%. Estos datos permiten explicar algunas realidades. Por ejemplo, mientras África tiene altos índices de personas que salen, en Europa hay mucha presión para que habitantes de otros continentes quieran asentarse como inmigrantes. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Distribución por continentes. Si bien es cierto, nosotros aquí podemos determinar, ¿no? Que el porcentaje en los continentes directamente van estableciéndose, ¿no? Entre 15 y 64 años directamente está en África, ¿no? Y obviamente, aquí también podemos determinar, ¿no? Que de 0 a 14 años corresponde directamente al 41,7% del continente africano, mientras que se habla directamente que Europa
tiene una población infantil muy escasa, ¿no? Y los demás continentes fluctúan entre el 24 y el 28%. ¿Por qué será que el continente africano básicamente está en un crecimiento bastante elevado en el tema de la población? ¿Por qué será? Si Es bien es cierto, debido a la falta de recursos que no pueden, como es en el tema de salud, o sea, por ejemplo, educarles más para que no haya mucho crecimiento poblacional, o sea, educando, haciendo planificación, ese tipo de cosas. Entonces, por eso es lo que se tiene muchos hijos, entonces por eso hay más población y sobre todo más población infantil en relación a otros países más excelente, desarrollados. muy bien, la falta de recursos. Excelente, 10, muchísimas gracias. Si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no? Que las personas mayores de 65 años o más, se puede considerar que en Europa básicamente existe el porcentaje de personas que están dentro de esta categoría, ¿no? Si bien es cierto, África tiene un porcentaje muy bajo y los demás continentes tienen porcentajes que van del 6 al 10%. Es decir, que en Europa básicamente existe la población más vieja en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar en estas imágenes cómo realmente la población en algunos casos ha ido en constante crecimiento, ¿no? Aquí podemos hablar un poquito del crecimiento del continente americano en un 37%, hablamos de Europa un 34%, continente asiático 28% y de Oceanía pues en 1%, ¿no? Miren, básicamente estos estudios se lo hacen directamente cuando no existen enfermedades, cuando no existen pandemias, cuando obviamente no existen guerras y que obviamente permitan determinar, ¿no? En el caso de Ecuador, nosotros, ¿cuántos años más o menos podemos vivir? Más o menos tenemos un promedio de 60 a 70 años. Excelente, de 60 a 70, de 70 a 80. Ahora, la pregunta es, ¿existen personas que tal vez superen los 80 años? Y sí superan, Eh, en muchas ocasiones, sí, son longevos ahí. Inclusive pasan de los 100 años, sobre todo en nuestro país. excelente, Tenemos muy bastantes bien. personas también. Muy bien, excelente. Si bien es cierto, pues nuestra población directamente se establece entre los 70 y 80 años, ¿no? Y que obviamente también hay excepciones del caso que llegan a sobrepasar los 100 años de edad, ¿no? Sin embargo, aquí podemos determinar, ¿no? Que la población en el Ecuador, ¿será que existen más jóvenes? ¿Será que existen más niños? ¿O será que existen más ancianos? ¿Qué opinan ustedes? Y yo creo que estamos en edad media, somos los que más sabemos, yo creo. Excelente, muy bien. Entre los 15, por no decir los 25 a 54 años, básicamente es la población más activa en el Ecuador, ¿no? Muy bien. Consecuencias sociales. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Karen, por favor. Consecuencias sociales. La estructura o la distribución por edad de la realidad social de los continentes, las regiones y los países, el que haya más niños, niñas y jóvenes o más personas adultas, inciden en la forma en que la sociedad se organiza y enfrenta sus necesidades. Los países con poblaciones jóvenes con alto porcentaje de menor de 15 años tienen que invertir más en el sistema educativo. Deben construir más escuelas, mientras que los países con poblaciones de edad avanzada, alto porcentaje de 65 años de edad o más, tienen que invertir más en el sector de salud y servicios para personas mayores. Un asunto fundamental es el relacionado con el empleo, mientras los países con población más jóvenes deben de generar más empleo para los habitantes que se incorporan a la vida del trabajo. Los países con una proporción mayor de adultos mayores deben incrementar la seguridad social, sobre todo las pensiones de retiro, como los sistemas de seguridad social funcionan como con el aporte de las personas que están trabajando. Esas personas tienen que aportar más para las pensiones de los jubilados, conforme aumenta su número. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Bien, ¿qué pasa directamente cuando la población sigue creciendo? ¿Qué sucede?
Yo creo que mientras más población, pues existe, digamos, menos recursos para educación, ese tipo de cosas, porque al haber más población se necesita más recursos. Entonces, eh, creo que se va disminuyendo los recursos. Excelente, muy bien. 10. Al tener directamente lo que es un crecimiento de la población, obviamente los recursos, en este caso, van a ser los más afectados, ¿no? Obviamente que para mantener a la población se necesitan recursos alimenticios, recursos directamente en la educación, en las viviendas y obviamente en el peor de los casos, el no tenerlos generan lo que es pobreza, ¿no? Ahora, si bien es cierto, si hablamos de un crecimiento de la población, directamente va enfocado a los países que están en vías de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando existen países potencias, hablando de China, Estados Unidos, generalmente ellos tienen los recursos necesarios para mantener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos en adelante. Sin embargo, no existe mucho problema porque ellos obviamente cuentan con una economía bastante buena, ¿no? Pero, ¿qué sucede acá cuando se dan en los países pobres, hablando del continente africano? Si bien es cierto, ahí directamente se puede mencionar lo que es la pobreza. ¿Por qué? Porque básicamente al no tener recursos, al no tener lo que es un empleo, básicamente eso permite que la población directamente no pueda progresar. No, por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador, ¿cuántos hijos en la actualidad más o menos podemos tener con nuestra economía? Que por nuestra economía no nos permite tener más de 2 niños. Excelente, muy bien, más de uno, dos niños. 20, 30 años atrás, ¿cómo eran nuestros abuelitos? ¿Cuántos hijos podían tener? Muchísimos, 8 a 10 hijos. hasta más, en muchas ocasiones hay hasta 14, 16 hijos, se ha escuchado esos casos. Pero como Excelente, mínimos éramos 6. excelente, muy bien. Lo máximo, inclusive pueden variar, ¿no? Puede ser de 16 en adelante, pero directamente no era lo que es un porcentaje bastante dentro del acuerdo, ¿no? Por ejemplo, lo mínimo 6 hijos, lo máximo 16, podían ser de 3 en adelante, ¿no? Lo que sí hay que resaltar es que básicamente antes, podríamos decir, manteníamos pues una economía bastante establecida que permitía directamente mantener pues la cantidad de hijos, ¿no? Hoy en día, con nuestra economía, básicamente 2 hijos como tope, nosotros podremos tener. Y porque obviamente nuestra economía no nos permite tener más hijos, ¿no? Otra situación más, si nosotros recordamos en China existe lo que se conoce la sobrepoblación. ¿Qué es eso? 10 en ese momento, ¿qué es eso? La sobrepoblación. Hay muchísimos, muchas personas, tienen muchísima población, entonces eh, por eso es lo que inclusive tienen una ley donde ya no pueden excederse de tener, yo creo que solamente ellos pueden tener hasta un niño, entonces eso lo hicieron por ley para que no siga existiendo esta sobrepoblación. Excelente, muy bien. En China básicamente se estableció una normativa, ¿no? Que básicamente podrían tener un bebé por pareja. Sí, por pareja, porque obviamente el crecimiento era demasiado acelerado. Cuando hablamos de sobrepoblación, es decir, que el territorio en su momento ya no va a lograr abastecer a toda la población en general, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿cuántos más o menos somos los ecuatorianos? Creo que somos de 16 millones. Casi, casi, pero no. ¿Cuántos somos al día de hoy? Excelente, ¿cuánto Estamos, será? estamos cerca de 18 millones. Muy bien, pongamos que seamos 18 millones de habitantes. Si hablamos 20, 30 años atrás, hablamos 20, 30 años, básicamente nuestra población estaba entre los 8, 9, 10 e inclusive hasta los 12 millones, hablando directamente del 2008 al 2010, ¿no? Miren, ¿cómo ha crecido nuestra población en 10 años? Si en 10 años, hablando de cuenta de que no existan pandemias, que no existan enfermedades, terremotos, ese tipo de situaciones, nuestra población se prevé que al 2024, al 2030, básicamente sea una población de los 25 a 27 millones de habitantes. Entonces, miren,
sigue en constante crecimiento, pero obviamente al no tener los recursos de calidad, generan lo que es la pobreza. Si bien es cierto, al día de hoy se ha escuchado que muchos jóvenes ya no piensan directamente en tener hogar, ya no piensan directamente en tener familia, sino básicamente se enfocan en otros tipos de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el viajar, el directamente conocer otros lugares y no directamente ya en tener pues una familia, ¿no? Que si bien es cierto, 20, 30 años atrás era muy diferente, ¿no? Era el cual nuestros abuelitos, nuestros padres se casaron muy jóvenes y obviamente pues se hicieron de hogar, ¿no? Sin embargo, al día de hoy nuestra población irá en constante crecimiento sin, en este caso, tomar en cuenta las pandemias y enfermedades, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, si bien es cierto, en el mundo nuestra población está cerca de los 7 billones de habitantes, ¿no? Pero sin tomar en cuenta la pandemia. Ahora, pasó la pandemia, ¿cuánto más o menos seremos nosotros si estábamos cerca de los 18 millones? ¿Cuántos seremos? Si bien es cierto, recordemos, ¿no? La pandemia, ¿qué grupo o a qué sector afectó más de la población por edades? ¿A qué grupo afectó más? Los adultos mayores. Excelente, muy bien a los adultos mayores, ¿no? Y aquellas personas, perdón, que estaban en una edad entre los 25 a los 55 años, ¿no? Pero en fin, podemos determinar de que con las pandemias también reducen la población, que con las guerras, sí, también reduce la población. Con, en este caso, los fenómenos de la naturaleza, también disminuye la población, ¿no? Es algo muy curioso lo que ocurre, pues, en China. En China, en este caso, cada semana, por no decir cada día, generalmente ellos tienen lo que son temblores o sismos porque directamente se encuentran en el cinturón de fuego, ¿sí? ¿Por qué es el cinturón de fuego? Porque básicamente son brechas, son huecos gigantescos que están debajo de la tierra y que no han logrado consolidarse, ¿no? Y obviamente los sismos, los terremotos se dan mayormente en estos territorios. Si recordamos un poquito, los terremotos básicamente mueven lo que son las placas tectónicas y eso ocurre directamente para que en algunos países, obviamente, al darse este tipo de fenómenos, fallecen, mueren las personas, ¿no? Que esto también de igual manera no permite el tener un crecimiento fuerte en la población en general. Pero como ustedes saben, directamente enfermedades, pandemias, conflictos, guerras van a seguir existiendo y obviamente pues eso va a ser un factor determinante para que la población no siga creciendo, ¿no? Ahora, esperanzas de vida. Me ayuda por favor la señorita Vilma, por favor. Esperanza de vida. Las diferentes proporciones de los grupos de edad o etarios pueden explicarse en gran parte por medio de datos factores importantes. Los niveles de natalidad y los de mortalidad de cada continente. Ya hemos estudiado estos dos factores. El continente africano es el que tiene el más elevado nivel de natalidad, 4.7 hijos promedio por madre. Y al mismo tiempo, la más baja esperanza de vida al nacer, el 59.5 años. Algo muy diferente sucede con el continente europeo, donde se encuentra el más bajo indicador de natalidad, 1.6 hijos promedio por madre, y una de las mayores esperanzas de vida al nacer a escala de continentes, el 77.0%. América del Norte y Oceanía tienen una esperanza de vida al nacer un poco más elevada que Europa. En los demás continentes, las cifras están en situaciones intermedias. En el caso de Ecuador, es interesante notar que los datos no aparecen muy diferentes a los del promedio mundial. En número de hijos, 2.6 frente a 2.5 en esperanza de vida al nacer, 75.5 frente al 70.5. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. No, muy bien. Entonces, miren, la esperanza de vida. Si bien es cierto, en algunos continentes no están directamente mencionados los 77 años en adelante, ¿no?
que si bien es cierto, la gran mayoría alcanzan pues a vivir hasta esas edades, ¿no? Sin embargo, aquí también nos habla acerca de la natalidad, ¿no? Entonces menciona que el continente africano básicamente tienen 5 hijos promedio por madre, es decir, cada madre en este caso llega a tener lo mínimo 5 hijos, ¿sí? Y al mismo tiempo la esperanza de vida al nacer es de 59,5 años, es decir, que básicamente podemos establecer de que una vez que nacen los niños, no todos llegan a la etapa adulta. Es decir, que la mayoría de niños obviamente va a tener enfermedades, que la mayoría de niños van a fallecer, ¿no? Entonces, miren, básicamente la esperanza de vida de los niños, obviamente destaca el 59%, es decir, casi el 60%, ¿no? Que de los 5 niños que obviamente tienen por madre, básicamente 2 o 3 llegarán a la etapa adulta, ¿no? Si bien es cierto, aquí también nos habla acerca del factor indicador de la natalidad por madre. Si hablamos directamente en el continente europeo, eso quiere decir que básicamente en Europa las mujeres ya llegan a tener un promedio de 2 hijos, ¿sí? 2 hijos. Y las esperanzas de vida básicamente están hasta los 77 años de edad, es decir, hasta esa edad logran llegar. Y directamente en el continente africano llegan hasta los 60 años. ¿Por qué? Porque básicamente en el continente europeo, perdón, cuentan con mejores recursos, cuentan con dinero especializado y sobre todo cuentan con medicinas para tratar diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el niño nace, tiene alguna enfermedad, se somete a algún tratamiento, obviamente se cura y la esperanza de vida básicamente va más acelerada, o sea, se proyecta para más años, cosa que en el continente africano es muy diferente, ¿no? Al no tener recursos, al no tener lo que es la medicina necesaria para atacar, para cuidar directamente lo que son enfermedades que atacan a los niños, generalmente no lo tienen, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos destacar lo que es América del Norte y Oceanía, que tiene una esperanza de vida al nacer un poco más elevada que Europa, ¿sí? Es decir, básicamente los 77 en adelante. Si bien es cierto acá, podemos determinar, ¿no? Que en el continente americano la esperanza de vida de la mayoría de la población está directamente un poco más elevada que aquí, que los 77 años, ¿no? Y obviamente aquí también nos hace referencia el Ecuador, ¿sí? Obviamente se dice que nosotros ya tenemos de 2,6 hijos a 2,5, es decir, entre 3 hijos en adelante. Y una esperanza de vida que básicamente está del 75% frente a 70%. Entonces, miren, esas son las esperanzas de vida que obviamente se mantienen en la población en general, tanto jóvenes, niños, adultos, que obviamente van en constante crecimiento en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en China, como ustedes saben, es un país bastante poblado por el desarrollo, en este caso, de su economía, ha permitido pues mantener diferentes hijos, ¿no? Sin embargo, acá, ¿qué pasaría que en este caso si China directamente enfrenta una crisis económica? ¿Qué sucedería con su población? Sería terrible porque si enfrentara una crisis económica, no podrían sustentar a como es eh, poder, a ver, es claro, sustentar a tan inmensa población como tiene China, porque son muchísimos habitantes. Entonces, imagínense los recursos que se reducirían y pues habría más mortalidad, porque habrían enfermedades que no se podrían curar por falta de recursos. Ya, muy bien, podrían aparecer enfermedades, ¿no? Y más que todo aquí aparece lo que es la pobreza. El empleo es un subempleo también. ¿Qué será un empleo? ¿Qué es el empleo? Es un trabajo fijo que se tienen las personas. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuándo es un trabajo fijo y cuándo es un trabajo temporal? O el desempleo que se le conoce. ¿Qué será? Su empleo sería el trabajo temporal.
Y el desempleo es el que prácticamente no tiene ningún ingreso económico por un trabajo. Excelente, muy bien. Entonces aquí directamente aparece la pobreza en general, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando un país no tiene los recursos necesarios, obviamente la pobreza, la falta de trabajo sigue dándose mayormente en estos países, ¿no? Y aquí directamente de las personas que tienen un trabajo fijo, realmente no hay mucho problema. Pero ahora, cuando no existe el empleo, cuando no existe el trabajo, generalmente se crean lo que son los desempleos, ¿sí? O empleos temporales que básicamente no permite tener un crecimiento en las personas, ¿no? Entonces, miren, si un país enfrenta una crisis, la mayor parte de la población va a ser la más afectada, ¿no? Porque cuando un país está en crisis económicas, existe la falta de trabajo, existe directamente la falta de recursos y obviamente cómo hacemos para mantener a toda la población en general, ¿no? Aquí aparece el empleo temporal, el subempleo, que básicamente establece lo que es un crecimiento bastante fuerte dentro de la economía, ¿no? Y sobre todo la pobreza. La desigualdad económica sigue creciendo con el pasar de los años, ¿no? Pero en fin, la esperanza de vida también recae dentro de los ecuatorianos la alimentación. Por ejemplo, antes nuestros abuelitos, ¿hasta cuántos años podían vivir? Ya muchísimos más años, inclusive pasaban de los 100 porque tenían una excelente alimentación. La alimentación era más natural que ahora que estamos, nuestra alimentación es más por medio de químicos. Entonces, yo creo que ellos vivían más porque se alimentaban muchísimo mejor. Excelente, muy bien. La alimentación directamente por parte de nuestros abuelitos, por parte del sector rural, realmente era la mejor. Y eso, en el mejor de los casos, permitía pues que las personas puedan vivir más años. Hoy en día, nosotros directamente con cachitos y Coca-Colas, ¿cuántos años más o menos podremos vivir? De 70 a 80 años está nuestro promedio de vida. Muy bien. Al día de hoy, 70, 80 años. 20, 30, 40 años más. ¿Cuánto será? Si bien es cierto, eso también varía directamente por nuestra alimentación, ¿no? Algunos historiadores dicen que las personas que nacieron entre el año 2000, obviamente van a tener un promedio de vida de los 65 a 75 años. Aquellas personas que nacieron, obviamente entre el 2010 y 2020, se manifiesta que si la alimentación se mantiene, no ha cambiado, ellos van a lograr vivir, perdón, hasta los 70 años. Pero ¿qué pasa acá? Si cambia directamente nuestra alimentación, obviamente la esperanza de vida también va a bajar un poquito más, ¿no? Y dependiendo, pues, si no existen más enfermedades. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, profe. Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? No, profe, todo está bien. Listo, muy bien. Entonces, chicos, en este momento les voy a compartir una actividad. No sé si ya les compartí lo que es la anterior clase, pero con todo les voy a compartir, por favor. ¿Sí? Esta actividad, por favor, la vamos a realizar hasta el día viernes de la próxima semana, ¿sí? Como ustedes saben, solamente van a trabajar en esta actividad, van a dar lo que es clic directamente en enviar y listo, ¿no? Me regalan un segundito, por favor. Ya, excelente, muy bien. En este momento, chicos, yo les voy a compartir un pequeño enlace, por favor. Nos vamos directamente al chat de Zoom, ¿sí? Nos vamos al chat de Zoom y les voy a compartir este enlace. Por favor, compartirlo en el grupo para que los chicos que no lograron ingresar también lo puedan trabajar, ¿no? Al momento que ustedes le den clic en este enlace, les va a salir lo que es esta actividad. Ya, vamos a contestar las preguntas en la parte de abajo y obviamente aquí la opción nos va a salir enviar. Le damos clic en enviar y listo. Sí, hasta el día viernes de la siguiente semana. ¿Ok? Bien, chicos, pasen un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente clase. Chao, Alicia.